sus Biblias en Proverbios capítulo número 2, Proverbios capítulo número 2. Vamos a terminar este capítulo después de varias semanas. Creo que ha valido la pena detenernos y estarlo deshebrando para comprender toda la riqueza que tenemos aquí. Lo primero que nosotros aprendimos en este capítulo de Proverbios capítulo 2 es que la sabiduría es dada por Dios a quienes la buscan diligentemente. Hasta aquí vimos nosotros en los primeros 4 versículos que hay que buscar la sabiduría. Por eso dice lo siguiente: Hijo mío, si recibiereis mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti. Si estás atento a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros. Tenemos que buscar la sabiduría. La sabiduría no es para pasivos y fue lo primero que aprendimos nosotros en la primera sección. Después, en la siguiente sección, estuvimos estudiando los versículos 5 y 6 y nos dimos cuenta que la búsqueda de la sabiduría nos lleva a una persona, y esa persona es Cristo Jesús. El primer resultado de buscar diligentemente la sabiduría es un conocimiento más profundo de Dios. Por eso dice el versículo número 5. Entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Y en esa posición es donde Dios, por su gracia, da la sabiduría. Si tú quieres encontrar la sabiduría, tienes que buscarla, y al buscarla estás en la posición, en el lugar donde Dios por su gracia la da. Por eso dice el versículo número 6, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Así que el esfuerzo humano no produce la sabiduría. El esfuerzo humano nos pone donde Dios da su sabiduría, nos coloca en la posición, en el lugar adecuado. Después nosotros comenzamos a ver los resultados de esa sabiduría, y lo primero que vemos es que nos protege externamente. Al conocer a Dios y recibir por su gracia la sabiduría, los beneficios empiezan a florecer en nuestra vida, ya que la sabiduría nos protege, guarda y preserva, como dice el versículo 7 y 8. Él provee de sana sabiduría a los rectos, y aquí empieza, es escudo a los que caminan rectamente. Ahí es donde la sabiduría comienza a proteger. Versículo número 8. Es el que guarda, otra palabra que habla de protección, guarda las veredas de los justos y preserva, otra palabra de protección, preserva el camino de los santos. La sabiduría de Dios no es solo para saber más, para aumentar el conocimiento, no, sino para vivir protegidos. La sabiduría es nuestra defensa en el diario vivir contra cualquier ataque, cualquier decisión, cualquier circunstancia que se presente. Es maravilloso que Dios no solo nos muestra el camino de la sabiduría, sino que Él nos protege a través de ese camino. Y es lo que aprendimos nosotros con esta sección. Después pasamos nosotros a la siguiente sección en el versículo número 9, y aprendimos que la sabiduría nos da discernimiento. El texto nos indica que la sabiduría nos enseña cómo vivir con justicia, juicio y equidad. Qué inteligentes son ustedes y qué buena memoria tienen. Salomón, antes de ir a la aplicación práctica, aquí pasa al creyente por un filtro, por un embudo muy importante. Miren lo que dice el versículo 10. De hecho, cuando lo estudiamos aquí nos detuvimos. Cuando la sabiduría entrare en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu
alma. Ese es un embudo muy importante, es un filtro muy importante, porque la sabiduría no termina en el saber, sino en el amarla. No es lo mismo entender algo que disfrutarlo. Y el sabio disfruta la sabiduría. Como alguien dijo, la sabiduría no solo ilumina tu mente, conquista tu corazón. ¿Qué sucede entonces cuando la sabiduría es grata, cuando la sabiduría ha conquistado el corazón? Miren lo que dice el versículo número 11. La discreción te guardará y te preservará la inteligencia. Nuevamente, dos palabras de protección, pero esta es una protección interna. En este versículo vemos que la sabiduría actúa como un guardia interno que está protegiéndonos todo el tiempo. Ahora hay discreción. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que ahora tenemos la habilidad de pensar antes de actuar. Ahora medimos las consecuencias. Antes éramos arrebatados y nos engañaban fácilmente, pero ahora con la discreción vemos lo que otros quizás no pueden ver, que son las consecuencias. Ahora también dice que hay inteligencia, que es la habilidad de detectar el engaño y discernir el peligro. Es ver lo que otros no ven fácilmente, cuando la sabiduría ha conquistado nuestro corazón. Así que Dios no solo te cuida desde afuera, sino que también te da los recursos para transformarte y cuidarte desde adentro. Esto es lo que nosotros conocemos como una protección integral, fuera y dentro. No nos hace a prueba de circunstancias, a prueba de ciertas amistades, no. Nos hace a prueba de cualquier persona, cualquier circunstancia, cualquier lugar y cualquier época de nuestra vida. Esto es maravilloso. Lo siguiente que nosotros estudiamos fueron las cosas prácticas. ¿De qué nos protege esta sabiduría prácticamente? Lo primero que vimos es que nos protege de peligros externos. Ahí nosotros aprendimos en el versículo 12 que esta sabiduría nos ayuda para librarnos del mal camino de los hombres que hablan perversidades, versículo 12, y estudiamos nosotros lo que significa. Después estudiamos que también nos protege de otro grave peligro, y es la mujer extraña. Dice el versículo 16, serás librado de la mujer extraña, de la ajena que halaga con sus palabras. Así es de que Salomón le dice a su hijo que no va a ser engañado fácilmente por esos hombres malvados o por el atractivo de la inmoralidad, porque la sabiduría está en su corazón y podrá ver lo que el incrédulo no puede ver. Lo que el incrédulo piensa que es placer es en realidad veneno que va a acabar con su alma, y ahora el joven, el sabio, lo podrá ver. Salomón, después de mostrar cómo vive el perverso en los versículos del 12 al 15 y cómo seduce la mujer extraña en los versículos del 16 al 19, termina diciendo algo hermoso. Ahora mira el otro camino, el camino del sabio, en los versículos del 20 al 22, para que su hijo vea la gran diferencia. Es importante notar que este capítulo no termina en adulterio, no termina en perversidad, no termina en obscuridad, sino termina con esperanza, con permanencia, con bendición, y eso es lo que ofrece el Señor Jesucristo. Pero claro, nos tiene que mostrar los dos lados de la moneda. Cuando nosotros llegamos a estos últimos 3 versículos, es difícil no notar una serie de contrastes impresionantes. Y aquí les van algunos de los contrastes enormes. Aquí vemos nosotros, comparando estos versículos con los anteriores, vemos 2 caminos. El camino del perverso y el camino del sabio. El camino del perverso, miren cómo es, versículo 12, para librarte del mal,
camino. Aquí habla de un camino que es malo. Versículo 13, que deja los caminos derechos para andar por sendas tenebrosas. Pero miren lo que dice el versículo 20, el contraste, el camino de los sabios, la vida de los sabios. Así andarás por el camino de los buenos y seguirás las veredas de los justos. Una gran diferencia. También vemos dos tipos de decisiones, las decisiones de los perversos y de los sabios. Mira el tipo de decisiones que toman los perversos en ese camino torcido. Versículo 13, que dejan los caminos derechos para andar por sendas tenebrosas. Versículo 17, la cual abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios. Por el contrario, versículo 20 me dice que el sabio va a andar por el camino de los buenos y seguirá la vereda de los justos. Dos caminos muy diferentes. También dos tipos de compañías muy diferentes. Los perversos, versículo 12, para librarte del mal camino de los hombres que hablan perversidades. Versículo 16, para librarte de la mujer extraña que halaga con sus palabras. ¿Qué tipo de amistades son estas? Por otro lado, el versículo 20 me dice que las amistades del sabio son buenas y que van a andar por veredas de justicias. Un gran contraste. ¿Y qué tal los destinos espirituales? El destino de los perversos, versículo 18, por lo cual su casa está inclinada hacia la muerte y sus veredas hacia los muertos. Ese es el destino de los perversos, un final trágico. ¿Cuál es el destino de los sabios? Versículo 21, porque los rectos habitarán la tierra y los perfectos permanecerán en ella. Un final de estabilidad. Y no vayamos muy lejos, aquí lo pueden ver en esta imagen. Hay un gran contraste entre el versículo 21 y el versículo 22. Porque los rectos habitarán la tierra, los perfectos permanecerán en ella. Y aquí está el otro lado de la moneda. Los impíos serán cortados. Mientras los rectos habitarán, los impíos serán cortados de la tierra. Los perfectos permanecerán, mientras los perfectos permanecen, los prevaricadores serán de ella desarraigados. Dos versos muy diferentes de contraste, dos estilos de vida. La vida de los pecadores, llena de maldad, peligro, dolor innecesario y muerte. Y la de los sabios, llena de estabilidad, de bendición y de protección de Dios. Salomón, después de mostrarle a su hijo el camino de la seducción, muerte y de la oscuridad, levanta la vista de su hijo y le muestra el otro camino donde Dios guarda, persevera y guía, para que comprenda que la sabiduría produce en el creyente una forma de vivir totalmente diferente. Porque la sabiduría no solo libra de la destrucción, sino que también nos conduce hacia un camino de bendición. Es verdad que la sabiduría, como hemos estudiado, no va a eliminar los peligros en tu vida, no va a eliminar las tentaciones, no va a eliminar las piedras en tu camino, así como es como un faro en el mar. El faro no va a eliminar la densa oscuridad de la noche, pero sí va a guiar a los barcos para que puedan evitar esas rocas donde pueden encallar. Así funciona la sabiduría. De la misma manera, no te va a evitar las tentaciones, los problemas, los tropiezos que te quieran poner, los peligros, pero iluminará tu camino para que no destruyas tu vida. No seas como la mayoría que quiere evitar las consecuencias del pecado, pero no quiere buscar la sabiduría. No quiere llevar a cabo los primeros 4 versículos. No se quiere esforzar.
quiere que todos se lo den en la mano, pero como aprendimos en Proverbios capítulo 2, durante todos estos 22 versículos, con Dios no hay shortcuts. ¿Cómo se dice shortcuts? Atajos. Ay. I don't know, but maybe I'm becoming like güero. Con Dios no hay atajos. Se pega. Aquí Tim está cerca de mí. Me estoy agringando. Pues a ver si me salen ojos azules. ¡Ay! También está aquí Brian. Les digo, se pega. Ok, cuando me toque predicar en inglés, los quiero bien cerquita de mí. No se sienten atrás. Debemos de esforzarnos, mis amados, debemos de esforzarnos. Las cosas no se dan por accidente. Hay que esforzarnos y vale la pena, pero esforzarnos en el Señor. Preguntas de aplicación, ¿están listos? ¿Qué camino estoy recorriendo realmente hoy? ¿Qué camino estoy siguiendo? ¿Estoy consciente del final de ese camino que estoy siguiendo? ¿Estoy consciente realmente? Siguiente pregunta. ¿Estoy rodeándome de personas que me ayudan a caminar en justicia o mis amistades van en oscuridad? ¿Qué tipo de amistades tienes? Tercera pregunta. ¿Mi vida se parece más al camino que permanece o al camino que lentamente se dirige hacia la destrucción? Obviamente cuando hablamos de camino es vida. Analiza tu vida. Toma un momento para ver a tu alrededor, porque eventualmente te estás dirigiendo a un final y puede ser muy trágico, como lo vimos en estos versículos. Lo primero que vamos a ver en el versículo 20 es que la sabiduría te conduce a la compañía correcta. Decía Charles Spurgeon, muéstrame tus compañeros y te mostraré la dirección de tu alma. Mucho dice de ti con quién te juntas, de quién te rodeas. Mira lo que dice el versículo 20. Así termina Salomón, así, es decir, después de todo lo que te dije, así andarás por el camino de los buenos y seguirás las veredas de los justos. Aquí tenemos una lección muy importante. Salomón está preocupado por las amistades de su hijo. Quizá tú como padre estás en esta misma situación. Y sabes, no te culpo, todos nos preocupamos por las amistades de nuestros hijos porque pueden influenciar. Miren lo que dice Primera de Corintios 15:33. No erréis, no te equivoques. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Sí, las compañías influencian. Mira lo que dice Proverbios capítulo 13, versículo 20. Proverbios 13:20. Un proverbio muy conocido. El que anda con sabios, sabio será. Mas el que se junta con necios, será quebrantado. Salomón hace bien en preocuparse por las amistades de su hijo, pero como cualquier padre, Salomón no puede forzar a que su hijo se relacione con amistades piadosas si este hijo no quiere. No lo puede forzar. Por más que intente, al final de cuentas, el hijo es quien va a decidir con quién se va a juntar. Por eso Salomón hace algo sumamente sabio. Y yo no sé qué hice aquí. Bueno, Salomón, en lugar de escogerle las amistades a su hijo, ¿se han dado cuenta lo que hizo él? Lo guió a la sabiduría para que la sabiduría escoja esas amistades por él. ¿Te das cuenta? Muchas veces nosotros nos soltamos a hacer una serie de reglas y quitar cosas.
Debemos de enfocarnos en el corazón. Salomón le dijo a su hijo en Proverbios 2:6, mi hijo, Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. Salomón trabajó en el corazón de su hijo. Con la sabiduría en el corazón, el hijo se sentirá bendecido con este tipo de amistades, se sentirá identificado, tendrán las mismas cosas afines, aborrecerá el pecado que Dios aborrece y buscará la santidad que distingue a su Dios. ¿Por qué va a buscar estas amistades? Porque la sabiduría está en su corazón. De otra manera, va a buscar otro tipo de amistades. Salomón sabe que no es bueno que su hijo ande solo, pero es igual de importante con quién se junta. Escapar de la inmoralidad no es suficiente. Debe de encontrar un lugar donde refugiarse. Y el refugio está con personas que temen a Dios. Por eso lo condujo primero a la sabiduría antes de conducirlo a una vida social o a una vida de comunión en grupo. Esta es una gran lección para nosotros. La sabiduría tiene un poder que ni el hombre más sabio como Salomón tenía, cambiar el corazón de la persona. Ahora, miren lo que dice este versículo 20. Así andarás por el camino de los buenos y seguirás las veredas de los justos. Esto es interesante, estas dos características de las personas que andan por ese camino. Las palabras que está usando Salomón no son solamente descripciones sociales. Hay algo más profundo aquí. Estas son cualidades morales y espirituales que las encontramos en alguien. ¿Quién será esa persona en la cual encontramos estas características? ¿Alguien que me diga? Exactamente. Los domingos en las mañanas nada más hay 3 respuestas posibles. El Señor Jesucristo, la Biblia y oración. Casi siempre cuando preguntamos algo, ¿verdad? Cristo, la Biblia o oración. Así es de que sí, el Señor Jesucristo. Marcos 10:18 dice: ninguno hay bueno, sino ¿quién? Solo Dios. Solo Dios. En el sentido absoluto y perfecto, solamente Cristo es verdaderamente bueno. Y estas personas que caminan por ese camino siguen ese objetivo. Quieren ser como el Señor, quieren tener ese corazón. Mira lo que dice Primera de Pedro 3:18. ¿Quién es justo? El Señor Jesucristo. Dice Primera de Pedro 3:18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Salomón le dice a su hijo que la sabiduría lo va a llevar por este camino con personas piadosas en un camino de santidad. Este camino de sabiduría encuentra su cumplimiento perfecto en nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, entre más camina este hijo, ese camino, más se va a parecer al Señor Jesucristo. Va a descubrir que el Señor Jesucristo es glorioso y va a anhelar esas cualidades. Jesús es el modelo a seguir, es perfectamente bueno y perfectamente justo. Por eso hay que andar en ese camino y por eso debemos encaminar a los nuestros en esa vereda. Pero primero hay que trabajar en su corazón, porque los podremos poner ahí por unos pasitos, pero si no hay sabiduría en su corazón, si no tienen una relación personal con Dios, se van a apartar. Tarde o temprano se van a apartar. Este proverbio indica que la sabiduría no solo te aleja de las malas compañías, sino que te dirige a la mejor de las compañías, que es la compañía de nuestro Señor Jesucristo.
Antes Salomón mostró a los hombres perversos y a una mujer seductora que arrastra hacia la muerte, pero ahora le muestra a su hijo las personas justas que le van a ayudar a caminar, que le van a fortalecer para que no se aparten de ese buen camino. No podemos andar solos en nuestro caminar cristiano. De hecho, Proverbios dice que el que solo anda busca su ruina. Debemos de caminar con otros, pero es importante que sean personas temerosas de Dios. Preguntas de aplicación, ¿están listos? Las personas con las que camino, ¿me acercan más a Cristo o me acercan más al mundo? ¿Ya ven? Así como dice la Biblia, el que con lobos anda, así no dice la Biblia. Eso no está en la Biblia. Me debieron de haber dicho, no, pastor, ¿qué versión de la Biblia está leyendo usted? ¡Qué bárbaros! Ajá, el que con lobos anda aprende a aullar. No está en la Biblia, pero el concepto vemos que sí influencian las compañías. Las personas con las que caminas te acercan más a Cristo o te están alejando de Él, te acercan más al mundo. Ten cuidado. Siguiente pregunta. ¿Estoy buscando relaciones basadas en entretenimiento o en crecimiento espiritual? Estoy buscando relaciones basadas en entretenimiento o crecimiento espiritual. Debe de ser crecimiento espiritual. Tercera pregunta. ¿Estoy siendo yo mismo una influencia piadosa para los que me rodean? ¿Qué clase de amigo eres? ¿Acercas a los que te rodean más a Cristo Jesús o los alejas de Él? Salomón dice que el camino de la sabiduría te lleva a buenas amistades, pero también dice que la sabiduría produce una estabilidad espiritual. Mira lo que dice el versículo 21 de este capítulo, versículo 21. Porque los rectos habitarán, esa palabra habla de estabilidad, habitarán la tierra y los perfectos permanecerán en ella, otra palabra de estabilidad. Ahora Salomón le dice a su hijo, ¿cuál será el final de ese camino con los buenos y justos? Estabilidad y permanencia. Este es un gran contraste con el camino de los malos que conduce a la muerte. ¿Se acuerdan del versículo 18? Por lo cual su casa está inclinada a la muerte y sus veredas hacia los muertos. Es un contraste enorme. Salomón dice que los sabios habitarán y permanecerán en la tierra. Ahora, cuando leemos nosotros este versículo y nos trasladamos en el tiempo a la época de Salomón, él está usando un lenguaje del Antiguo Testamento, ya que la tierra prometida era símbolo de la máxima bendición de parte de Dios. Perder la tierra prometida significaba el exilio, la ruina y la muerte. Eso es lo que tiene Salomón en mente cuando escribe estas palabras. Salomón indica que en esta tierra habrá estabilidad frente a las tormentas de la vida, no porque fueran fuertes, no porque fueran habilidosos, sino porque los que aman la sabiduría van a contar con el favor de Dios, van a contar con su protección, como vimos en los versículos anteriores. También indica que permanecerían en esa tierra, y él tiene en mente la tierra prometida, ya que esa estabilidad impacta a generaciones futuras, que es lo que estamos haciendo nosotros mediante una vida íntegra y piadosa. Estamos recibiendo nosotros toda esta herencia. ¿Y qué vamos a hacer con todo este conocimiento? La vamos a pasar a las siguientes generaciones, a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros bisnietos y a nuestros tataranietos, si el Señor lo permite. Qué bendición sería eso, ¿verdad?
joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. ¿Por qué? Porque transmitimos el Evangelio a las siguientes generaciones. La palabra para permanecer en Proverbios indica firmeza, perseverancia, continuidad, estabilidad espiritual. Salomón la usa para contrastar la vida de los perversos, que es inestable, que es efímera a causa de su pecado. Pero el sabio permanece porque cuenta con el favor de Dios. La sabiduría produce estabilidad porque provee para la vida un fundamento correcto, que es Cristo Jesús. Versículo 21, miren nuevamente lo que dice. Porque los rectos habitarán la tierra y los perfectos permanecerán en ella. Salomón dice las características de aquellos que habitan en esa tierra donde Dios está bendiciendo. Esto no se refiere a que son personas sin pecado o que son impecables, no, porque todos somos pecadores. Dice Romanos capítulo 3, por cuanto todos pecaron, no hay quien haga lo bueno, no hay uno solo. Así que la palabra para rectos indica algo que está derecho, alineado correctamente. Esta palabra era usada para describir caminos estables, seguros, que no tenían desviaciones peligrosas en aquella época. Por eso Salomón la usa. Aquí en la Biblia se usa para describir una vida alineada al carácter de Dios, ya que Dios es el modelo de esta rectitud, porque como estudiamos, Él es bueno y recto. De hecho, Salmo 25:8 así lo dice: bueno y recto es Jehová. La palabra para perfecto indica a alguien completo, íntegro, entero, sincero. Y esta palabra tiene muchos usos aquí en la Biblia. Describe a aquellos animales sin defecto, los cuales eran sanos, eran completos y se ofrecían a Dios, como dice Levíticos 21:21. Las personas también de integridad eran llamadas perfectas. Eran personas dignas de confianza, sin hipocresía, consistentes interna y externamente. En Proverbios también perfecto es usado frecuentemente para describir una vida que busca hacer la voluntad de Dios. Este es el tipo de compañías que va a tener el hijo de Salomón. La Biblia describe varias personas como perfectas, aunque sabemos que habían pecado. Por ejemplo, se dice que Noé fue varón justo y perfecto en sus generaciones, pero él pecó. Así es de que estas palabras no hablan de perfección en sí, hablan de integridad, de espiritualidad, de una madurez espiritual. La vida que Salomón nos está describiendo aquí va más allá de una vida moralmente correcta o de bendición. Puede ser atractivo, pero la idea va más allá, ya que nos está apuntando al Señor Jesucristo, quien vino y vivió una vida perfecta. Él es el único perfecto, Él es el único que no cometió pecado. Como dice Primera de Pedro 1:22. Nuevamente, este camino nos lleva al Señor Jesucristo, nuestro modelo. Dice Primera de Pedro 2:22. No me digan que andaban en el capítulo 1. Ay, ustedes. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 22. El cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Ese es nuestro Señor Jesucristo el perfecto. Todo ser humano se ha desviado, tropezado, pero el Señor Jesús nunca se apartó del buen camino, nunca se desvió. Él siempre permaneció, Él siempre obedeció. Por esa razón nosotros permaneceremos firmes, no por nuestras habilidades,
no por nuestra rectitud, que ya vimos que no somos infalibles, sino porque permanecemos en Cristo Jesús. Miren lo que dice Primera de Corintios 1:30. ¿Por qué vamos a permanecer nosotros? Porque permanecemos en Cristo, no por nosotros mismos. Dice Primera de Corintios 1:30, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Así que unidos a Cristo participamos en su justicia, en su estabilidad delante de Dios. Si nos separamos de Él, peligramos. No creas que tú puedes en tus fuerzas, no puedes, ya lo has intentado seguramente. Necesitas estar en Cristo. Salomón, como todo padre, está preocupado por la estabilidad y el futuro de su hijo, como puedes ver. Aquí le está hablando del futuro. Pero antes de llevar a su hijo a su educación académica, antes de hablarle de que le va a dejar el trono y todos los beneficios de ese reinado, ¿ya te diste cuenta a dónde lo llevó? Lo llevó a la sabiduría. Lo llevó a la sabiduría divina que produce un futuro seguro sin importar la inestabilidad del mundo. Porque los rectos habitarán la tierra. Eso habla de estabilidad. Y los perfectos permanecerán en ella. Muchas veces nosotros nos preocupamos por tantas cosas que no son malas en sí, pero lo más importante es el corazón de tu hijo, para que realmente él permanezca y sea una persona estable. En este versículo no se dan cláusulas, sino una afirmación enfática para aquellos que viven en sabiduría. ¿Te das cuenta? Habitarán y permanecerán. No hay otra cláusula, pero tenemos que estar en Cristo Jesús. La herencia más valiosa que le puedes dejar a tus seres amados, a tus hijos, es el Evangelio del Señor Jesucristo. El Evangelio es el que hace que permanezcan estables. No existe futuro más glorioso que estar en Cristo Jesús. Y eso lo sabía Salomón. Por eso, imagínense todos estos versículos, 19 versículos, para guiar a su hijo a la sabiduría y finalmente en este versículo 21 hablarle de estabilidad. Preguntas de aplicación, ¿están listos? Voy rápido porque ahora sí quiero terminar el capítulo. Ahora sí lo terminamos. ¿Tienen algo que hacer después de las 2? Qué bueno, porque lo vamos a acabar. Mi estabilidad depende de circunstancias o de mi caminar con Dios. ¿De qué depende tu estabilidad? ¿Sucede algo en tu vida y ¡pum!, te sales de control? Eso quiere decir que tu estabilidad no está en Cristo Jesús. ¿Sucede algo y tu estabilidad está en Cristo? ¿Qué me está enseñando, Señor? ¿Hacia dónde me está dirigiendo? ¿Qué espera de mí? ¿Mi estabilidad depende de circunstancias o de mi caminar con Dios? Salomón quería que la estabilidad de su hijo dependiera de Dios, por eso le habló de sabiduría en el corazón. Siguiente pregunta. ¿Estoy dejando una herencia espiritual que apunte a Cristo? ¿O simplemente estoy dejando millones en el banco? ¿Qué estás dejando? Yo estoy dejando semillones ahí, pero semillas grandotas, así, semillones. ¿Qué herencia le estás dejando a tus hijos? ¿Estoy dejando una herencia espiritual que apunte a Cristo? ¿De qué le sirve una fortuna si la va a desperdiciar? Si lo va a echar a perder. Tercera pregunta. Si todo lo temporal desapareciera el día de hoy, ¿cómo se vería tu vida? ¿Firme o estable? Si todo lo temporal en tu vida desapareciera hoy, ¿cómo
se vería tu vida, firme o estable. Que el Señor nos ayude a poner nuestra esperanza en el Señor. Algo más que Salomón quiere dejar en este proverbio, y termina con esto, es que la necedad lleva a la destrucción. La necedad lleva a la destrucción. Miren lo que ha estado haciendo Salomón. 19 versículos para explicarle a su hijo el camino de la sabiduría. 19 versículos para detallar beneficios de la sabiduría. Incluso explicarle las consecuencias de rechazar la sabiduría. Miren lo que dice versículo 21. Mijo, porque los rectos habitarán la tierra y los perfectos permanecerán en ella. Versículo 22 y último de este capítulo. La última oportunidad que Salomón quiere aprovechar. Mas los impíos serán cortados de la tierra y los prevaricadores serán de ella desarraigados. Salomón termina el capítulo con una alerta contra la necedad. ¿Lo alcanzas a ver? El capítulo comenzó haciendo una invitación a la sabiduría, desarrollando la sabiduría, pero al final el hijo es el que va a tomar la decisión. Así como ustedes y yo, al final nosotros vamos a tomar un camino. Salomón sabe que no tiene el poder para cambiar el corazón de su hijo. Solo Dios puede hacer esa transformación, pero sí tiene la responsabilidad de instruirlo adecuadamente en el camino de la sabiduría y no quiere perder esta última oportunidad. Por esa razón le da una última advertencia. Es como si dijere estas palabras: mijo, si después que te mostré todo esto sobre la sabiduría, tú te atreves a rechazarla, lo siento mucho, pero tu final va a ser destrucción. Porque los justos son los que permanecerán, pero los impíos, mijo, serán cortados. John Bunyan, el escritor del Progreso del Peregrino, decía lo siguiente: el justo puede ser sacudido, pero nunca arrancado. Mijo, si tú escuchas la sabiduría, tú vas a permanecer. Salomón está siendo claro y directo con su hijo. Lo está poniendo enfrente de dos posibles futuros, como el Señor nos está poniendo en esta mañana. No está tomando la necedad como algo ligero o inocente, porque su camino conduce a la destrucción. Por esa razón, en este final usa un lenguaje muy fuerte para grabar esa realidad en el corazón de su hijo. Mira las palabras que está usando en este versículo 22. Serán cortados. Da la idea de que algo es eliminado, es separado, es expulsado. Algo que tiene vida deja de tenerla. Y luego mira lo que dice la siguiente palabra: serán desarraigados. Estoy viendo, por ejemplo, estas plantitas. Más plantitas allá. Oh, pues ¿dónde andaban? ¿O es iglesia o es un centro botánico aquí? Es un vivero. ¿Se dan cuenta lo que está diciendo Salomón? Esas plantitas, es una figura agrícola, tienen vida. Están echando raíces, está saliendo tallo, están sacando hojas. Y si tuviera mente, la plantita está pensando en dar fruto. Ese es el objetivo. Pero Salomón dice, no, van a ser desarraigados. Es una imagen muy fuerte donde la planta es sacada de raíz. No hay lugar para los perversos que rechazan la sabiduría. Esto indica que nadie puede permanecer neutral. Se camina en la sabiduría o se camina en el camino de la destrucción.
no podemos permanecer neutral. Si no decidimos por Cristo Jesús, ya estamos decidiendo no seguirle a Él. Rechazar la sabiduría de Dios no dejará al Hijo igual, sino que lo moverá a un lugar donde va a ser arrancado, va a ser cortado. Es como si le dijera: mi hijo, ya te mostré cómo encontrar la sabiduría, te lo enseñé, cómo vivir protegido, cómo evitar la destrucción, cómo evitar dolores innecesarios, cómo vivir firme. Pero si desprecias la sabiduría, serás arrancado. Este capítulo muestra el camino de la necedad, el cual es muy peligroso. Es ese camino que dice: a mí no me va a pasar. Eso no me va a pasar a mí. Es muy peligroso porque la necedad trabaja lentamente. Piensa en este capítulo de Proverbios 2 que estudiamos. Primero la necedad seduce, luego desvía y al final desarraiga. Es un camino lento hacia la destrucción. El contraste es enorme. El sabio echa raíces profundas, mientras el necio es desarraigado. Los rectos habitarán, permanecerán. Eso es echar raíces y hacer lo posible para que echen más raíces. Esta realidad nos muestra nuestra necesidad del Señor Jesucristo, porque con Él permaneceremos firmes y floreciendo. Separados de Él, nada podemos hacer. Mira lo que dice Juan 15:1. Es difícil no ir a Juan 15:1. Juan 15:1. El Señor Jesucristo dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Él es el que evalúa, es el que limpia. Versículo 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí. Ahí está el mismo lenguaje de Proverbios 2. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada, absolutamente nada podéis hacer. Versículo 6, el que en mí no permanece, ahí está el otro versículo, será echado fuera como pámpano y se secará. Y lo recogen y lo echan en el fuego y arden. No sirve de nada. El pecado promete muchas cosas que no cumple y al final destruye. Pero quien está en Cristo Jesús permanece para siempre. Después de todo el capítulo, Salomón deja claro que la vida entera se resume en dos caminos, solo dos caminos. Uno parece atractivo, parece emocionante, parece placentero, pero al final es camino de muerte. El otro requiere sabiduría, esfuerzo, temor de Dios y perseverancia, pero termina en estabilidad y en una vida que florece. Es difícil no pensar en el Salmo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Antes viene en la ley de Jehová, está su delicia. Ahí está la sabiduría. Y en ella medita de día y de noche. Será como ¿qué? Árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. No así los malos, que como el tamo que arrebata el viento, y ahí está el otro camino. Cada decisión que estás tomando en tu vida, cada decisión por muy pequeña que sea, mi hermano, te está moviendo lentamente a uno de estos caminos. Ten cuidado. Pequeñas decisiones parecen insignificantes, pero te están guiando a uno de estos caminos.
Terminamos con una nota triste. Y como Salomón, yo no quiero desaprovechar esta oportunidad para exhortarte. Este capítulo, cuando lo empezamos a estudiar, dice, hijo mío. No sabemos si Salomón realmente se lo escribió a su hijo o simplemente está usando un vocabulario que se usaba en aquella época cuando se le decía mijo, y aún hasta la fecha, ¿verdad? Decimos mijo a los jóvenes. Pero Salomón tuvo un hijo que tomó el reino después que él murió. Su nombre fue Roboam, quien no escuchó esta alerta. El pueblo se quejó porque trabajaba mucho bajo el reinado de Salomón. De hecho, vemos todas esas construcciones impresionantes, requerían mucho trabajo. Y cuando pidieron un poco de alivio, tristemente, Roboam hizo contrario a lo que su padre le enseñó en Proverbios capítulo. Digo a Primera de Reyes, capítulo 12. Versículos del 6 al 8. Miren lo que dice aquí. Entonces el rey Roboam pidió consejo de los ancianos que habían estado delante de Salomón su padre cuando vivía, y dijo, ¿cómo aconsejáis vosotros que responda a este pueblo que quiere algo de alivio? Ellos le hablaron diciendo, si tú fueres hoy siervo de ese pueblo y lo sirviereis y les respondes buenas palabras, buen consejo, vas llegando al poder, trátalos bien. Versículo número 8. ¿Qué fue lo que hizo Roboam? Pero él dejó el consejo que los ancianos le habían dado y pidió consejo ¿de quiénes? De los jóvenes que se habían criado con él y estaban delante de él. Roboam despreció el consejo de los sabios de su padre, haciendo lo opuesto que su padre enseñó en Proverbios capítulo 2. Salomón exhortó a buscar la sabiduría, versículos del 1 al 4, pero Roboam no lo hizo. Salomón exhortó a caminar con los rectos, versículos 20 y 21, pero Roboam prefirió a los jóvenes inexpertos. Salomón en Proverbios 2, versículos 20 y 21, exhortó a escuchar a varones maduros, a andar con ellos, pero Roboam dejó el consejo de los ancianos. Proverbios 2 exhortó a buscar la estabilidad y firmeza, pero ¿saben qué sucedió bajo el reinado de Roboam? El reino se dividió y ahí es donde nosotros en la historia empezamos a escuchar de Judá e Israel. Con el tiempo desapareció Israel y Judá fue llevada cautiva a Babilonia. Así Roboam terminó siendo un ejemplo trágico de alguien que despreció la sabiduría de Dios, porque la sabiduría que se ignora hoy puede convertirse en tu destrucción el día de mañana, como sucedió con Roboam, ya que se puede heredar un reino como lo heredó Roboam, pero no se puede heredar la sabiduría. Hay que rogarle, hay que suplicarle, hay que esforzarse para decirle a Dios que nos dé sabiduría. Decía Richard Baxter, muchos conocen el camino correcto que nunca van a caminar. Es mi oración, es mi deseo, es mi anhelo que después de haber caminado todo este camino en Proverbios 2, realmente caminemos en el camino de la sabiduría y no seamos de aquellos que dice Richard Baxter, muchos conocen el camino correcto que nunca van a caminar. Preguntas de aplicación para terminar finalmente Proverbios capítulo 2 después de 2 meses. ¿Están listos?
Yo sí estoy listo. ¿Estoy realmente abrazando la sabiduría de Dios o solo escuchándola? La estás abrazando, tiene que llegar a tu corazón, tienes que deleitarte, o simplemente, la escuchas, tomas notas y ahí quedó todo. ¿Qué están haciendo ustedes? ¿Abrazándola o solo escuchándola? Siguiente pregunta. ¿Estoy despreciando consejos piadosos por orgullo o impulsividad? Impulsividad. Y yo hice las preguntas, ¿por qué escojo palabras tan difíciles? ¿Estoy despreciando consejos piadosos por orgullo o impulsividad? Si alguien te habla con sabiduría de Dios, escucha ese consejo y atiéndelo. Siguiente pregunta. Si continúo caminando exactamente como hoy, ¿hacia cuál de los dos destinos de Proverbios 2 me estoy acercando? ¿Hacia qué destino te estás dirigiendo? Es así como terminamos Proverbios capítulo número 2.